Hola. En el video anterior, en el video sobre el sesgo de simplificación, vimos qué son los sesgos. Lo voy a sintetizar en caso de que alguno de ustedes no haya visto el video todavía. Los sesgos son atajos, estrategias cerebrales para la toma rápida de decisiones. El asunto es que no en todas las circunstancias de la vida estamos en las condiciones adecuadas para tomar una decisión razonada, lenta, analizada, deliberada, ¿cierto? La mayoría cuando va a hacer una compra, no sé, van a comprar un carro, una casa, van a decidir qué carrera estudiar, pues sopesa razones, delibera, se toma el tiempo, no lo toma a la ligera, pero no todas las circunstancias de la vida tienen esa característica, ¿cierto? No sé, digamos que usted o yo vamos por la calle caminando, no somos manifestantes ni vándalos, tampoco pertenecemos a las Fuerzas Armadas, ni estamos infiltrados, ni esas cosas, y de repente del cielo nos caen gases lacrimógenos o piedras, ¿sí? Esa circunstancia no es una circunstancia amable para la toma deliberada o racional de decisiones. No sería muy sensato que allí nos pongamos a pensar cuál sería la decisión adecuada. ¿Será que esos gases lacrimógenos que vienen sobre mí son letales, están vencidos, son armas químicas realmente? ¿No son simplemente instrumentos que usa la fuerza pública para la disuasión de una protesta? ¿Será que esa piedra que viene así lanzada a esa velocidad, a esa fuerza, podría fracturarme el cráneo? En fin, o sea, son circunstancias en las que lo más inteligente o la mejor estrategia que puede hacer ese cuerpo es tomar una decisión rápida. No todos los cuerpos nos favorecen esa toma rápida de decisión. Algunas personas no pueden simplemente porque sus cuerpos se los impide, porque se paralizan. Y no es un asunto racional, digámoslo así, deliberado, es cerebral. Entonces, los sesgos son atajos. Y en esa medida no son necesariamente malos. Los atajos son necesarios. La toma rápida de decisión es necesaria. Bien. Decíamos entonces, les voy a presentar, perdón, entonces, algunos ejemplos de los que hablábamos. La sesión pasada, perdón, era sobre el sesgo de simplificación y esta vez es otro el sesgo. Ahora, voy a tomar ejemplos que ya había mencionado los dos últimos videos. Pensemos en la gente que dice Uribe o Duque son el problema del país. O la gente que dice los manifestantes son estudiantes petristas. O la gente que dice que como algunos policías y algunos integrantes del ESMAD han matado y violado a mujeres, entonces el ESMAD y la policía asesina y mata y viola mujeres. O la gente que dice como algunos policías, integrantes de la policía del ESMAD, velan por el bienestar de la ciudadanía y cumplen la Constitución y los códigos penal y de policía, entonces la policía nos protege y cumple los códigos y en fin. Habíamos visto esos cuatro ejemplos y los habíamos usado para un par de ejemplos y de problemas en común, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Estos ejemplos es, primero, como asumimos que parten de personas honestas, entonces decimos que quienes dicen lo que dicen, lo dicen porque tienen evidencia. Es lo primero que dijimos en el primer video sobre falacia de generalización apresurada. Ahora, esta gente tiene evidencia y la pregunta era evidencia de qué, y allí es que veíamos que la segunda característica de algunos de esos ejemplos es que generalizan, es que toman la parte por el todo, es que lo que es verdad sobre dos o tres policías no es verdad sobre todos, lo que es verdad sobre dos o tres violadores no es verdad sobre todas las personas que pertenecen a la institución. Lo mismo sucede con los protestantes, es decir, lo que es verdad sobre dos o tres o cinco o 20 que son jóvenes y petristas, pues no es verdad necesariamente sobre los otros 100, 200 o 3000. ¿Está bien? Bien, ahora, lo otro en lo que se incurre y que quizás sea la característica más importante con respecto al sesgo de esta ocasión es en la simplificación de la realidad. Decíamos que el cerebro es, digámoslo así, perezoso, ¿sí? En ciertas circunstancias en las que no debería hacerlo, ¿sí? Es decir, actuar rápido cuando la piedra viene sobre mí o cuando una horda de manifestantes viene sobre mí a atacarme, actuar rápido allí pues parece necesario, ¿sí? Pero actuar rápido, decidir rápido cuando me preguntan cuál creo que es la solución al conflicto del país, emitir un juicio rápido producto de N cantidad de circunstancias psicológicas mías ya no parece tan astuto, digámoslo así. Entonces, esa simplificación de la realidad, ¿cómo la podemos ver? Quien dice, por ejemplo, que Uribe y Duque son el problema del país, parece que está desconociendo variables.
parece que desconoce el efecto que el narcotráfico, que la delincuencia común, que las multinacionales extractoras, que la ganadería extensiva, que el racismo, que el machismo social institucional, que la corrupción estructural, que la precarización de su sistema de salud y las muchas limitaciones que existen en el país para crear, sostener y hacer crecer las empresas, las muchas limitaciones que ese fenómeno crea para, por ejemplo, ofertar trabajo digno, estable y en adecuadas condiciones. Parece que las personas que creen esto desconocen los problemas morales y académicos que viven hoy algunas instituciones de educación, ¿sí? Y cómo esos problemas académicos, morales, intelectuales, económicos, ¿sí? Alimentan otros problemas estructurales. La ausencia de formación política de las ciudadanas y los ciudadanos, la debilidad en la formación para la competencia profesional y la perspectiva de mundo, la debilidad argumentativa, el desconocimiento de la Constitución, en fin. Ahora, como vemos entonces, parece que quienes crean que Uribe y Duque son el problema, están simplificando al extremo una realidad que tiene muchísimas variables, ¿sí? Al margen de su posición política, al margen de esa discusión, ¿sí? La discusión primero es epistémica y argumentativa, luego probablemente venga el caso, una discusión, digámoslo así, política estrictamente hablando. Lo mismo sucede con quienes crean que el paro es promovido por estudiantes petristas o que quienes están parando el país son estudiantes petristas. Claro, sucede lo mismo, ¿por qué? Pues porque parece, por lo menos a lo que se nos presenta como evidente, que la realidad es distinta. Tenemos videos, salimos a las calles y vemos a estudiantes petristas marchando, pero también escuchamos a gente que votó en blanco y que está marchando, o que votaron por Duque y que ya no quieren o lamentan haberlo hecho. Algunas, otras personas no lo lamentarán, pero no obstante se manifiestan porque están de acuerdo en que las reformas que se estaban presentando y que parece que ya están en cuestión desde el gobierno, pues no estaban de acuerdo, no obstante hubiesen votado por el presidente Duque, ¿sí? Y vemos fajardistas, en fin, vemos personas que ni siquiera se ven representadas por una institución o por un partido o por un grupo, ¿sí? Y vemos personas haciendo marchas. Y en esas marchas que vemos también, las personas que paran, pues la evidencia nos muestra que hay varios sectores: transportadores, salud, empresas privadas y grandes, funcionarios y funcionarias públicas, campesinas, campesinos, indígenas, madres de familia, en fin, ¿sí? Ahora, estas personas que creen que Duque y Uribe son el problema, o que las protestas son de jóvenes petristas, ¿cierto? O que hay que apoyar a los jóvenes, pues están siendo víctimas del sesgo de simplificación. Están acortando la realidad de manera, digámoslo así, causando, aparte de eso, promoviendo generalizaciones apresuradas, ¿sí? Y una especie de pereza mental. No les estoy diciendo perezosas, estoy diciendo que cuando actuamos de esa manera es la inmediatez, la velocidad de nuestro cerebro la que comanda nuestros razonamientos. Entonces, tal vez sea esa velocidad el punto de referente más importante a prestarle atención. Bien, y con esto llegamos al sesgo de este contenido, que es el sesgo de confirmación. Voy a leer una cita muy pequeña de Alejandro Dumas padre, dramaturgo francés, que él dice que creemos, sobre todo porque es más fácil creer que dudar. Además, porque la fe es la herramienta de la esperanza y la caridad. Me parece que en un momento esta cita va a ser un poco más importante para la explicación de lo que nos interesa. Antes de explicar el sesgo de confirmación, tal vez sea importante explicar dos conceptos: consonancia cognitiva y disonancia cognitiva. La consonancia cognitiva es un estado psicológico de armonía con nuestras creencias, ¿sí? Digamos que es una especie de estrategia biológica para la conservación de cierta estabilidad necesaria para la vida. ¿A qué me refiero? A que sería insoportable la existencia si todos los días tuviésemos que poner en cuestión nuestras decisiones tomadas. ¿Será que la carrera que elegiste es la adecuada? ¿Será que la mujer que me ama sí me ama realmente? Tal vez hay evidencia de que la mujer que me ama no es un ser humano sino un extraterrestre. ¿Será que si viviremos más de 2 años? ¿Será que el planeta explotará? O sea, si nos la pasamos dudando de la realidad, de lo que se nos presenta en nuestras decisiones, nuestra cabeza no tendría
y sosiego, para la estabilidad mental que necesitamos para hacerlo cotidiano, tiene que haber cierta consonancia cognitiva y el cerebro la busca, incluso al margen de nuestras intenciones, el cerebro la busca. Lo contrario a la consonancia cognitiva es la disonancia cognitiva, un estado en el que el cerebro digámoslo así, recibe evidencia de que algunas de sus creencias no están bien estructuradas. Y ese caos en nuestras creencias genera problemas, ¿sí? Esos problemas son la disonancia cognitiva. ¿Cuándo se presentan esos problemas? Pues cuando tenemos evidencia que refuta creencias en las que hemos creído. Bien, el sesgo de confirmación es una propensión del cerebro a reducir la disonancia cognitiva. Es una tendencia cerebral a procurarnos estabilidad con nuestras creencias. Cuando la gente dice es que usted ve lo que quiere ver, digámoslo así, en alguna medida sí y no. Sí, ese cuerpo parece que ve lo que quiere ver, porque todos nuestros cuerpos ven lo que quieren ver, pero no deliberativamente, sino que todos nuestros cerebros nos llevan por la ruta de la confirmación de nuestras creencias. ¿Está bien? El cerebro tiende a favorecer una interpretación del mundo con la cual estamos de acuerdo, ¿sí? Y en esa medida selecciona, sesga al mundo, evitando la disonancia cognitiva. Bien, esto lo hacemos cotidianamente. Por ejemplo, escuchamos comúnmente que la gente dice, me encanta mi Facebook, mi Instagram y mi Twitter, porque toda la gente está en contra del paro, como debe ser. O la gente dice, me encanta mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter porque toda la gente está a favor del paro, como debe ser. Eso que celebramos, ¿sí? Y que hacemos también en la vida práctica, ¿no? Pues en la vida, bueno, las redes sociales son una vida práctica, ¿no? Pues hacemos en la vida presencial, digamos. Solamente nos gustan las películas, los documentales, los noticieros, las personas, los grupos sociales que promueven ideas con las que estamos de acuerdo. Y eso genera cierta tranquilidad porque no nos gusta estar presente en la exposición de ideas retardatarias, violentas, de mal gusto, equivocadas o desagradables. ¿A quién le gusta estar en esos escenarios? Como no nos gusta, elegimos no hacer parte de ese conjunto de información. Y claro, se siente muy bacano abrir el Facebook y que todo lo que tú veas, o el Instagram o lo que sea, y que todo lo que tú veas te agrade. Se siente muy agradable, pero es el punto problemático de la peligrosa y viciada consonancia cognitiva, y es el punto, esas emociones son las emociones de las cuales se aprovecha el sesgo de confirmación, ¿sí? Ahora, ¿qué más causa el sesgo de confirmación? Pues el sesgo nos lleva entonces a elegir la información ambigua que podría darle el favor a la contraparte, pero la usamos a favor nuestro también, ¿cierto? O tenemos una tendencia radical a recibir información unilateral de la realidad. Y aquí viene el asunto fundamental, que parece que uno podría decirle a alguien, mire, es muy simple, vea el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿cierto? O sea, invitar a alguien a ver la otra cara de la moneda parece la invitación más sensata frente al sesgo de confirmación. ¿Cuál es el problema? Que nuestras creencias tienen una relación con nuestras emociones y con nuestro cuerpo mucho más radical de la que creemos. Eliminar una creencia es como eliminar una parte del cuerpo. Es una cuestión que es dolorosa, que significa un sacrificio, aunque esa parte del cuerpo sea cancerígena. No es tan fácil cambiar creencias. Las creencias en nuestra cabeza están estructuradas con muchas cosas, con nuestra identidad, con nuestra visión del mundo. Por eso es que es tan difícil, por ejemplo, cuando se dice que una persona cercana, o que vemos que una persona cercana es un violador o tiene una demanda por acoso sexual, pues es tan difícil separarse. Uno ve que las personas insisten en defender a sus seres cercanos que son criminales, ¿sí? Pero ¿por qué insisten que son criminales? Pues porque tienen pasiones comprometidas, porque tenemos emociones, porque hemos construido una vida en ese afecto, porque de repente no podemos fácilmente separarnos de nuestros afectos. Es complejo, ¿sí? La cabeza, una vez más, tal vez hemos sido víctimas de una simplificación en la explicación de nuestros estados mentales, ¿sí? Y el cerebro busca atajos para evitarnos todo ese sufrimiento. Entonces dice que no, que seguro es falso, que esa evidencia, que muéstreme la evidencia concreta del manoseo, ¿cierto? Que seguramente es un chantaje, un montaje, en fin. El cerebro busca formas de escapar al sufrimiento propio, ¿está bien? Y ni siquiera se trata de que sea deliberado, y así protegemos a nuestros criminales más queridos, ¿sí? O con los que más afecto tenemos, y buscamos exponer las virtudes de esos criminales, ¿está bien? Pero el asunto de la exposición de las virtudes es una estrategia que realizamos incurriendo en otro sesgo del que hablaremos después, ¿sí?
Bien, esto explica cosas en nuestro fenómeno social y creo que nos puede permitir un diagnóstico más o menos relevante de las posibilidades que tenemos al respecto. ¿Qué posibilidades tenemos entonces? Pues parece que si nos pasamos buena parte de la vida informándonos sobre la realidad colombiana a partir de RCN, El Tiempo, Semana, Caracol, pues es evidente que tenemos una parte de la realidad y me conviene seguir creyendo en esa parte de la realidad. Lo mismo sucede si por alguna razón me conviene, afectiva, laboral, lo que sea, o cualquier forma o cualquier justificación, seguir creyendo lo contrario del Estado. Entonces me voy a seguir alimentando de medios independientes o no tradicionales de información, ¿sí? Esa alimentación por una parte de la realidad o por la otra, claro, nos deja más placenteros emocional y psicológicamente, nos genera consonancia cognitiva, ¿cierto? Pero es la trampa precisamente a la que deberíamos hacerle juego. Y aquí viene entonces la herramienta sencilla para enfrentarnos al sesgo cognitivo, a los sesgos cognitivos y al sesgo de confirmación. Como con todos los sesgos, identificarlos, saber en qué consisten, a darnos cuenta de ellos y leer al respecto de ellos. Y por otro lado, pues vale, si de repente hacemos parte de uno de los dos frentes de información, pues el asunto fundamental es exponernos a la otra parte, ¿sí? Y eso va a generar naturalmente un choque emocional. Si regularmente consumimos la W, Blue Radio, RCN, El Tiempo, Caracol, en fin, pues tal vez la invitación sensata aquí deba ser ver la otra parte, de consumir Cuestión Pública, Baudó, La Flip, Ítaca, La Liga contra el Silencio, medios de comunicación independientes que ofrezcan información más completa de la realidad. Más completas porque ofrecen la otra mitad. Eso es más completa. Y lo mismo sucede con nosotros. Si somos estudiantes o personas que vemos solamente ese fragmento de la realidad, pues tal vez ver el otro fragmento de la realidad, consumir más RCN, El Tiempo, la W, Blue Radio, Caracol, tal vez consumir esos medios nos puedan ofrecer algo que estamos obviando en nuestra explicación de los fenómenos. Dudar es la tarea fundamental que tenemos que hacer para poder enfrentar a la irracionalidad cotidiana, ¿sí? Ampliar las fuentes de información, estar dispuestas a confrontar y en alguna medida hacerle caso parcial a un poema de Elizabeth Bishop que se llama Un arte. El arte de perder se domina fácilmente, dice Elizabeth Bishop. Y nosotros probablemente sea muy difícil dominar el arte de perder, sobre todo cuando nos toca perder compromisos identitarios y pasiones, ¿sí? Pero si llegaron hasta este minuto del video, tal vez estén en disposición de hacerlo. Y pues esa es la invitación fundamental. Eso era todo con respecto a este sesgo. Sé que quedó un poco largo el video, pero pues no había forma de acortarlo más desde nuestra perspectiva. En el link les vamos a dejar el enlace de una publicación que hizo recién la revista Bacánica, en la que promueve el conocimiento de algunas organizaciones que informan o dan información, digámoslo así, alternativa a los medios no tradicionales. También les invitamos a conocer la información de otros medios de difusión de información sobre lo que sucede en el país y quizá de esa manera podamos continuar la construcción de lo que consideramos que es necesario, ¿sí? Que creemos espacios de conocimiento y que abramos la posibilidad de una epistemología de la calle, de una epistemología independiente, de una construcción y comprensión de la realidad que no dependa de las instituciones. Muchas gracias. Pues ya saben que estamos en redes sociales y que la invitación es a compartir esas herramientas con sus familiares y amigos y vecinas. Hasta pronto.